Yo siempre decía que mi barril era mi casita. Que ahí me podía esconder de todos cuando me sentía triste o con hambre, que ahí podía soñar que tenía una casa de verdad, con paredes limpias y una cama suave donde nadie me corriera ni me gritara. Pero ese día el barril dejó de ser mi refugio. Ese día se convirtió en una tumba en vida. Recuerdo que había llovido toda la tarde. Las piedras del patio estaban húmedas, brillaban como si tuvieran aceite, y el agua caía lenta por las paredes de la vecindad, arrastrando mugre y olor a podrido. Yo me metí a mi barril para no mojarme más, pero en mi cabeza solo había hambre y frío. Entonces, sin darme cuenta, me quedé dormido. Fue un ruido fuerte lo que me despertó, como si hubiera caído un trueno dentro del patio. Abrí los ojos, pero todo era oscuridad. El agua había entrado al barril y me hacía resbalar. Intenté salir, pero la madera estaba húmeda y se me escapaban las manos. Empujé con todas mis fuerzas y, de pronto, sentí que el barril se ladeó. Todo pasó tan rápido. El barril rodó por el patio, golpeando cada piedra, rebotando en las paredes. Yo gritaba, pero nadie me escuchaba. El barril se partió contra un muro, y mi cabeza pegó con algo duro. Sentí un crujido dentro de mí, un estallido. Lo siguiente fue silencio. Un silencio tan denso que me aplastaba. Me levanté como pude, con la cara empapada en sangre y barro. Traté de escuchar los regaños de doña Florinda, las risas de Kiko, los insultos de la bruja del 71, pero nada. Era como si todo el mundo se hubiera apagado. Solo había vacío. Don Ramón. Quise gritar, pero mi voz me sonaba extraña, hueca, como si hablara dentro de un pozo. Lo peor vino cuando me di cuenta de que tampoco veía. Todo era negro, un negro interminable. Quise llorar, pero no salía nada. Me arrastré por el suelo buscando algo, cualquier cosa que me dijera que no estaba solo. Pero lo único que encontré fue el olor. Ese olor a humedad, a madera podrida, a sangre seca pegada en mi cara. Pasaron horas, tal vez días. No lo sé. Perdí la cuenta del tiempo. Solo sentía mis tripas retorcerse de hambre, la garganta arder de sed. Cada vez que trataba de dormir, me despertaban los recuerdos. El golpe, el vacío, la caída. Y en esos recuerdos, cada sonido, cada luz, se iba apagando más, hasta dejarme en un silencio eterno. De pronto, escuché pasos. No sé cómo, porque se supone que ya no podía oír. Era como si mi cabeza inventara los sonidos, como un eco lejano que golpeaba mis huesos. Y luego, una mano áspera me tocó el hombro. Chavito. La voz era ronca, temblorosa, pero clara. Era don Ramón. Lo reconocí al instante. Quise abrazarlo, pero mi cuerpo no me respondía. Apenas pude balbucear. No veo. No oigo. Él no me respondió de inmediato. Solo me cargó en sus brazos y me llevó, lo sentí por el vaivén de su andar. El aire cambió, ya no olía a patio mojado, sino a polvo viejo y a tabaco. Me acostó en una cama dura, con una cobija que olía a sudor y mugre, pero para mí era como caer en las nubes. Pensé que todo iba a mejorar, que don Ramón me iba a cuidar hasta que sanara. Pero el tiempo pasó. Y nada cambió. Seguía ciego, seguía sordo. El silencio y la oscuridad me devoraban. Lo único que quedaba eran mis pensamientos. Y mis pensamientos, cada día, eran más oscuros. A veces sentía que don Ramón hablaba conmigo, aunque no lo oía. Tal vez movía mis manos para que yo entendiera, o tal vez solo lo imaginaba. No lo sé. La desesperación era tan grande que comencé a inventar voces dentro de mi cabeza. Voces que me decían que nunca volvería a ver el sol, ni a escuchar la risa de Kiko, ni a sentir el cosquilleo de la panza cuando me daban una torta de jamón. Una noche, al menos creo que era de noche, porque el aire estaba helado y húmedo, sentí que don Ramón se sentó junto a mí. Su respiración era pesada, como si llorara. Yo intenté hablar. Tengo miedo. No quiero estar aquí. No sé si me entendió. Tal vez sí, porque apretó mi mano con fuerza, como si quisiera darme algo de su vida. Pero yo solo sentía vacío. El mundo se había roto para mí. Y lo peor era que seguía vivo. No sé cuánto tiempo había pasado desde el accidente. Para mí los días eran todos iguales, como si alguien hubiera borrado el sol y la luna del mundo. Solo existía la oscuridad, el silencio y el olor rancio de la habitación donde don Ramón me había dejado.
El colchón en el que yacía estaba duro, cubierto de manchas viejas que olían a humedad y sudor. A veces me parecía sentir insectos que caminaban sobre mis piernas, pero no podía espantarlos. Otras veces, pensaba que eran solo ilusiones de mi mente podrida. Cada tanto, don Ramón venía. Lo sabía porque me tocaba el hombro, o porque acercaba algo a mi boca. Pan duro, agua fría, o un trozo de tortilla vieja. No podía agradecerle con palabras, porque mi voz cada vez salía más débil, como si también quisiera morir. Pero lo peor no era el hambre, ni la sed, ni el frío. Lo peor era estar atrapado dentro de mi cabeza. En el silencio, mis pensamientos comenzaron a volverse gritos. Recordaba la vecindad, los juegos con Kiko, los regaños de doña Florinda, los golpes de la bruja del 71. Y todo eso se volvía ruido dentro de mí, un ruido insoportable que no podía apagar. No era un ruido real. Eran como recuerdos deformes, voces rotas, ecos que se repetían hasta volverse monstruosos. Una vez, mientras trataba de dormir, escuché la risa de Kiko. Era esa risa chillona que siempre me molestaba. Pero esta vez sonaba diferente. Sonaba como si viniera de mi propia boca, como si yo mismo me burlara de mí. Me tapé la cara con las manos, pero no servía de nada. La risa seguía ahí, dentro de mi cráneo, perforándome. Otro día, me pareció sentir a doña Florinda dándome una bofetada. Sentí su mano fría en mi mejilla, pero al quitarla no había nadie. O tal vez era don Ramón. O era yo mismo inventando castigos porque sentía que los merecía. Cada vez era más difícil distinguir entre lo real y lo inventado. Chavito. Me decía a veces don Ramón, aunque no estaba seguro de que lo escuchara de verdad. Tal vez solo era mi cabeza repitiendo su voz para no sentirme tan solo. Intenté hablar con él. Le dije que tenía miedo. Le dije que no soportaba estar así. Pero mis palabras eran torpes, quebradas, como si mi boca se negara a obedecerme. Lo único que sentía de respuesta era su mano sobre la mía, temblorosa, cálida. Humana. Ese gesto era lo único que me mantenía vivo. Pero al mismo tiempo, me aterraba. Porque sabía que un día, incluso esa mano podría desaparecer. Y entonces, el silencio sería absoluto. Empecé a tener pesadillas, aunque ya no sabía si soñaba despierto o dormido. En esas pesadillas, el barril me llamaba. Veía su madera astillada, su interior oscuro, como una boca gigantesca que quería tragarme de nuevo. Yo gritaba, pero de mi garganta solo salía un murmullo asfixiado. El barril se acercaba cada vez más, hasta que me hundía en él, y lo último que sentía era el crujido de mis huesos al romperse. Despertaba con el pecho agitado, la boca seca, y las uñas clavadas en mi piel. Un día, cuando don Ramón vino a darme de comer, yo estaba llorando. No me importaba que no me escuchara, que no me entendiera. Le dije lo que me estaba matando por dentro. No quiero seguir así. No quiero seguir. Hubo un silencio. Sentí como su mano se apartaba lentamente de la mía, como si no supiera qué hacer, como si tuviera miedo de lo que yo estaba pidiendo. Desde entonces, noté que don Ramón se quedaba más tiempo conmigo. A veces sentía su respiración pesada, como si se hubiera quedado dormido junto a mí. Otras veces, parecía que me acariciaba el cabello con torpeza, como si quisiera darme calma pero no supiera cómo. Eso me dio una pequeña esperanza. Pero también me llenó de tristeza. Porque si él era lo único que me quedaba, ¿qué pasaría cuando se cansara? Y poco a poco, me fui convenciendo de algo horrible. Que quizá, lo más justo, era que yo dejara de estar aquí. El pensamiento de la muerte empezó a crecer en mi cabeza. Al principio era como una sombra, tímida, que se escondía en las esquinas de mi mente. Pero con cada día, se volvía más clara, más fuerte. Me decía que en la muerte ya no habría silencio, ni hambre, ni miedo. Solo descanso. Y yo empezaba a desearlo. El tiempo dejó de tener sentido para mí. No sabía si afuera era de día o de noche, si los demás seguían viviendo en la vecindad, si Kiko aún corría con su pelota, o si doña Florinda seguía regañando a don Ramón. Todo eso eran solo recuerdos que se iban desgastando como hojas viejas. En mi mundo no había sol, no había luna. Solo existía la oscuridad, y en esa oscuridad, mi mente empezó a llenarse de cosas que no quería pensar. Al principio eran solo voces. Voces que yo conocía. Voces de Kiko, de doña Florinda, de la bruja del 71, incluso de don Ramón.
Pero no eran sus voces reales. Eran distorsionadas, grotescas, como si fueran ecos dentro de un túnel interminable. Algunas me insultaban, otras se reían, otras lloraban sin parar. La peor era la mía. Mi propia voz, burlona, repitiéndome una y otra vez. Ya no sirves, ya no sirves, ya no sirves. Intentaba taparme los oídos, pero no servía de nada. No escuchaba nada afuera, pero adentro de mi cabeza, las voces eran como cuchillos. Luego empezaron las imágenes. O lo que yo creía que eran imágenes. No veía nada, pero en mi mente aparecían figuras hechas de sombras, deforme, viscosas, como si fueran los recuerdos de la vecindad podridos por el tiempo. El patio estaba vacío, pero los barriles estaban llenos de sangre. El suelo estaba cubierto de charcos negros, y las paredes goteaban algo espeso que olía a carne podrida. Yo caminaba entre todo eso, tropezando con cuerpos que no tenían rostro, que me tocaban con manos frías. Cada vez que trataba de escapar, terminaba frente a mi barril. Siempre mi barril. El mismo que me había roto, el mismo que me había dejado en este silencio. Su boca abierta, esperando tragarse lo que quedaba de mí. Y yo tenía miedo. Un miedo que me apretaba el pecho, que me hacía llorar sin lágrimas, que me hacía querer arrancarme la piel. Don Ramón era lo único que me anclaba a la realidad. A veces sentía su mano, su presencia cerca, su respiración pesada. Pero hasta eso se volvió confuso. A veces ya no sabía si era él de verdad. O solo una ilusión más. Una vez, sentí que alguien me acariciaba la cara con ternura. Supe que debía ser él. Pero entonces, en mi mente, vi un rostro distinto. Una calavera cubierta de piel flácida, con los ojos hundidos y una sonrisa torcida. Grité, aunque no sé si realmente salió algún sonido de mi boca. Empecé a temerle incluso a su compañía. No porque desconfiara de él, sino porque ya no sabía si realmente estaba ahí. ¿Y si todo lo que sentía era solo un invento de mi cerebro? ¿Y si en realidad estaba completamente solo, abandonado en un cuarto vacío, pudriéndome lentamente? Los pensamientos de muerte ya no eran una sombra. Ahora eran una voz clara, insistente. Una voz que me decía que había una salida, que no tenía por qué seguir atrapado en esta prisión de silencio. Acaba con todo. Me decía esa voz. Acaba con todo y podrás descansar. Yo intentaba resistir. Recordaba la torta de jamón, el sabor de algo bueno en la boca. Recordaba las veces que jugaba con Kiko, aunque siempre termináramos peleando. Recordaba incluso los regaños de doña Florinda. Y hasta eso extrañaba. Pero cuanto más trataba de sostener esos recuerdos, más se pudrían. Se deformaban en mi cabeza, hasta que ya no quedaba nada bueno en ellos. Y entonces entendí algo. La vecindad ya no existía para mí. Todos ellos ya no existían. Solo quedaba don Ramón. Y su mano temblorosa que me alimentaba, que me acariciaba, que trataba de darme un poco de consuelo. Pero incluso eso algún día iba a terminar. Y yo no quería seguir respirando cuando ya no hubiera nada. Esa idea comenzó a obsesionarme. Ya no era solo miedo. Era deseo. Un deseo que crecía más y más. El deseo de dejar de existir. Y empecé a pensar en cómo pedírselo a don Ramón. Porque, aunque no pudiera escucharme, yo todavía podía hablar. Y sabía que él me entendía. Solo necesitaba la fuerza suficiente para decírselo. No sé cuánto tiempo pasé pensando en la muerte. Era como un visitante que primero se asoma por la ventana, luego toca la puerta, y después se sienta a tu lado, sin que lo puedas echar. Ya no me asustaba tanto. Más bien me atraía, como si fuera el único descanso posible. Una noche, al menos creo que era noche, porque el aire estaba helado y me dolían los huesos, sentí la presencia de don Ramón. No lo veía, no lo escuchaba, pero lo sabía. Su mano se posó en la mía, temblorosa, cansada, pero aún cálida. Yo respiré hondo, y con la poca fuerza que me quedaba, hablé. Don Ramón. Ya no quiero vivir así. No sé si mis palabras salieron claras, porque mi voz era un hilo roto. Pero él entendió. Lo supe porque su mano se contrajo de golpe, como si un rayo le hubiera atravesado. Ayúdeme. Susurré. Quiero descansar. Hubo un silencio que me pesó más que todo lo que había sentido antes. No sabía si se había ido, si me había dejado solo, o si estaba ahí, mirándome con esos ojos cansados que yo ya nunca volvería a ver.
De pronto, sentí que retiró su mano. El aire cambió, como si se hubiera levantado de la silla. Mi corazón se apretó. Tal vez había decidido abandonarme. Tal vez lo que pedí fue demasiado horrible. Pero luego volvió. Volvió y me tomó la cara entre sus manos ásperas. Sus dedos me acariciaron las mejillas, con torpeza, pero con una ternura que dolía. Yo lloré. No sé si lágrimas verdaderas salieron, pero por dentro lloré. Gracias. Alcancé a decir. No me respondió, o al menos no pude escucharlo. Pero sus manos temblaban, y en ese temblor supe que lo había entendido. Y que lo que estaba pidiendo lo había roto por dentro. Los días siguientes fueron una espera insoportable. Yo no sabía cuándo lo haría, ni siquiera si lo haría. Tal vez se había arrepentido, tal vez pensaba que yo aún podía resistir. Pero yo ya no quería resistir. Cada vez que sentía su presencia, trataba de repetírselo. Ya no quiero estar aquí. Ayúdeme, por favor. Algunas veces me acariciaba la frente en silencio, otras simplemente me dejaba un pedazo de pan y agua. Pero nunca decía nada. Y esa incertidumbre me consumía. Las voces en mi cabeza se volvieron más crueles. Me gritaban que él no lo haría, que me dejaría pudrirme en esta oscuridad hasta que mi cuerpo se secara por sí solo. Que don Ramón tenía miedo, y que yo estaba condenado a seguir respirando en esta prisión de silencio. Yo mismo empecé a odiarlo por momentos. Odiaba sus manos, odiaba su respiración, odiaba que me mantuviera vivo con pedazos de comida y agua, como si me criara para el sufrimiento. Pero después lo odiaba menos. Porque era lo único que tenía. Porque sabía que, en el fondo, él me quería. Y porque nadie más se habría quedado conmigo. La contradicción me desgarraba por dentro. En mis pesadillas, el barril seguía persiguiéndome. Pero ahora no era yo quien lo veía. Sino que era don Ramón el que me empujaba dentro de él, con lágrimas en los ojos. Y yo, en vez de resistirme, me dejaba caer. Porque ese barril ya no era una prisión. Era un ataúd que prometía paz. Cada día que pasaba, mi cuerpo se debilitaba más. Apenas podía mover las manos, apenas podía hablar. Mi respiración era un hilo delgado que en cualquier momento podía romperse. Y pensé que tal vez don Ramón estaba esperando eso. Que yo muriera solo, sin que él tuviera que cargar con la culpa. Pero yo no quería esperar más. Por favor. Le dije una mañana, cuando lo sentí cerca. Hágalo. Ya no puedo. Esta vez sentí algo diferente. No retiró su mano, no se fue. Se quedó ahí, apretándome con fuerza, tanto que casi me dolía. Su respiración estaba entrecortada, como si luchara por contener algo. Y entonces lo entendí. Don Ramón lo haría. Desde el día en que don Ramón apretó mi mano con esa fuerza extraña, supe que me había entendido. Que había aceptado en silencio lo que le pedí. Pero eso no significaba que lo hiciera enseguida. Pasaron días, o semanas, o quizás solo horas, ya no sé distinguir, en los que sentí su presencia más pesada que nunca. Era como si estuviera ahí todo el tiempo, velándome. A veces me quedaba dormido y al despertar aún lo sentía junto a mí, su respiración áspera, el olor a sudor y cigarro impregnando el aire. Yo quería agradecerle, quería decirle que confiaba en él, pero mi voz ya no salía como antes. Cada palabra me desgarraba la garganta, se quebraba en murmullos que ni yo entendía. El silencio se volvió más cruel. Porque aunque don Ramón estaba ahí, yo no podía escuchar ni una sola de sus palabras. Y mi mente, hambrienta de sonidos, los inventaba. A veces creía oírlo llorar, con sollozos ahogados. Otras, lo escuchaba reír de una forma nerviosa, como si estuviera perdiendo la razón. Incluso llegué a escuchar que me insultaba, que me decía que era un estorbo, que mejor me hubiera muerto en el accidente. ¿Pero eran de verdad sus palabras, o solo mi cabeza jugándome otra mala pasada? Nunca lo supe. Las alucinaciones empeoraron. Veía en mi mente el patio de la vecindad, pero vacío, completamente en ruinas. Las paredes descascaradas, los barriles podridos, el suelo lleno de huesos quebrados. Y en medio de todo, siempre mi barril. Ese maldito barril que me observaba como un ojo abierto, esperando tragarme de nuevo. Yo le gritaba que ya no quería volver ahí, que prefería la nada. Pero el barril solo se abría más y más, goteando oscuridad como sangre. Un día sentí algo raro. Don Ramón me dio de comer, como siempre, pero sus manos temblaban demasiado.
Me acercó un pedazo de pan y casi lo dejó caer sobre mí. Su respiración estaba agitada, como si hubiera corrido o como si acabara de llorar. Entonces entendí. Él también estaba sufriendo. Yo no era el único atrapado. Mi dolor era el suyo, mi petición era una carga que lo estaba destruyendo poco a poco. Y por primera vez me dio pena pedirle la muerte. Porque al hacerlo, lo estaba obligando a mancharse las manos con mi final. Pero ya era tarde para arrepentirme. Cada noche, mientras trataba de dormir, mi mente me mostraba lo mismo. Yo muriendo en sus brazos, rápido, en silencio. No sabía cómo lo haría, ni quería imaginarlo. Solo sabía que sería él, y que lo último que sentiría en este mundo serían sus manos ásperas dándome la única forma de descanso que me quedaba. El miedo ya no era tanto a la muerte. El miedo era a que cambiara de opinión, a que decidiera dejarme pudrir así, vivo, sin sentidos, hasta que mi cuerpo se apagara solo. Y esa idea me aterraba más que cualquier pesadilla. Don Ramón. Susurré una vez, con todas mis fuerzas. Hágalo pronto. No me deje aquí más tiempo. No hubo respuesta. Solo su silencio, que me abrazó como un ataúd. Esa noche soñé algo diferente. Soñé que el barril se partía en pedazos frente a mí, y que de sus entrañas salía una figura alta, flaca, con la piel pegada al hueso y la cara cubierta por sombras. No tenía ojos, solo dos huecos negros que me miraban. Y en su mano, sostenía una navaja oxidada. La figura no era el barril. Era Don Ramón. Pero yo no tuve miedo. Al contrario, me sentí en paz. Porque al verlo, supe que el final estaba cerca. Cuando desperté, sus manos estaban en mi frente, acariciándome suavemente. Y aunque no escuché su voz, en mi cabeza resonó un susurro claro, como si de verdad lo hubiera dicho. Ya falta poco, chavito. Ya falta poco. No sé si era de noche o de día. El tiempo ya no existía para mí. Solo sabía que mi cuerpo estaba más débil que nunca, apenas podía mover los dedos y mi respiración era corta, pesada, como si cada aliento me costara la poca vida que me quedaba. Ese día sentí a Don Ramón distinto. Su presencia era más fuerte, como si se hubiera decidido al fin. No se movía con torpeza, no dudaba. Se sentó a mi lado, y yo sentí sus manos en las mías. Estaban frías, temblorosas, pero firmes. Don Ramón. Susurré, apenas con un hilo de voz. Gracias por cuidarme. Pero ya. Ya no más. No hubo palabras de respuesta. Solo silencio. Un silencio que me envolvió como una manta. Luego sentí que me acomodaba, con cuidado, como si quisiera que mi cuerpo no sufriera más de lo necesario. Su respiración estaba agitada, casi al borde del llanto. Yo quería consolarlo, pero apenas podía mover la boca. No tenga miedo. Dije con un murmullo. Yo ya no tengo. Entonces, lo sentí. Un toque frío, metálico, apoyándose en mi cuello. No lo veía, no lo escuchaba, pero lo sabía. Y mi corazón, lejos de asustarse, se calmó. Hágalo rápido. Alcancé a susurrar. Por un instante, sus manos temblaron tanto que pensé que se arrepentiría. Pero luego, con un movimiento firme y dolorosamente humano, lo hizo. Un ardor agudo recorrió mi garganta, como si un rayo me partiera en dos. No grité, no pude. La sangre brotó, caliente, resbalando por mi pecho, llenando el aire con un olor metálico que se mezcló con el polvo de la habitación. El dolor fue intenso, pero fugaz. Y después. Silencio. Un silencio diferente. No el silencio pesado que me había condenado desde el accidente, sino un silencio vacío, ligero, sin peso. Sentí que mis manos caían, que mi cuerpo se aflojaba. Pero antes de que la oscuridad me tragara por completo, alcancé a decir lo último que tenía guardado. Gracias. Don Ramón. Gracias. Y entonces todo terminó. No hubo más voces en mi cabeza. No hubo más imágenes podridas ni barriles devorándome. Solo un vacío tranquilo, como si por fin hubiera encontrado mi propia casita. Una casita donde ya nada ni nadie me podía hacer daño. Mi último recuerdo fue el calor de sus manos sosteniéndome, aferrándose a mí mientras mi vida se deslizaba entre sus dedos. Y en ese calor, me fui. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...